Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica y en esta tarde vamos a compartir una pequeña enseñanza que encontramos en la primera carta de Pedro en el capítulo número 2, verso número 9 y 10. Y quiero hablarte en esta tarde acerca de la identidad. Hoy en día me llama profundamente la atención y de veras que me deja perplejo, anonadado, estupefacto ver lo que sucede con la identidad de las personas. Hoy en día hay personas que se identifican con cualquier cantidad de cosas. Una cosa es identificarse con muchas cosas y otra cosa es emular algo de alguien o de las cosas. Por ejemplo, si una persona está haciendo las cosas correctamente y yo la miro, la observo y comparto con esta persona, de repente yo puedo emular lo que esta persona está haciendo para beneficio propio o de algunas otras personas, de alguna entidad, llámese la entidad que sea, una iglesia, un grupo social. Hay cosas que son dignas de imitar, que son dignas de ser emuladas, por no decir copiadas, porque eso a veces trae problemas muy significativos y tienen que ver con la identidad y la personalidad de cada persona. Ahora bien, cada ser que Dios puso en este mundo, sea mujer o sea hombre, Dios les dio un propósito de vida y Él puso en cada uno de nosotros, los seres que estamos vivos, aliento de vida. Él sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros, el Amemish. Él sopló, infundó vida sobre el cuerpo que yacía de barro, formado de barro en el piso. Y este hombre, llámese Adán, le dio vida. Exactamente pasó lo mismo en el Valle de los Huesos Secos, cuando el profeta Ezequiel, va y Dios lo lleva por el Espíritu a ese lugar donde había un valle extremadamente lleno de huesos secos, de miles de personas, de generaciones. Quizá había muerto el padre, el abuelo del abuelo, el padre del abuelo, etcétera, etcétera. Eran miles de huesos secos, una osamenta completamente devastadora. Me imagino el olor putrefacto que salía de todos aquellos huesos. Eso era algo caótico, sin vida. Hay muchas personas que viven, pero no parece que tengan vida, y mucho menos abundancia. Y cuando hablo de abundancia no hablo del sistema material, no. Hablo de la esencia de la vida, del gozo, de la paz, de la tranquilidad, de la armonía. Aunque, déjeme decirle, hay personas que lo rodean a uno a veces, o te rodean a ti, y son personas que de repente quieren minar tu identidad y tu trascendencia espiritual. Y son cosas que Dios mismo permite que sucedan para que tú crezcas y te fortalezcas en la fe. Hay personas que dicen, Señor, dame paciencia, y yo me pregunto, bueno, ¿será que Dios me va a dar mucho amor por esta gente? ¿O me va a dar la capacidad de poder tolerar aquello que esta gente está cometiendo contra mí? Pero bueno, les hablaba de la identidad. Hoy hay gente que se parece y uno lo ve en las redes sociales a veces que le mandan a uno un video y yo sirvo, elimino porque son tantas porquerías, tantas barrabasadas, tantas estupideces que me mandan a veces que yo lo que hago es eliminar y bloquear. Porque no me interesa. Lo que no edifica para mí destruye. Si tú tienes algo que me aporte a mí, algo bueno, algo noble, algo justo, en lo que yo pueda pensar y dilucidar, compártemelo. Y si no, no me lo compartas. A mí me manda, por ejemplo, únase al grupo lo otro. Ayer me mandaron únase al recuerdo de Sandro. ¿Qué me interesa a mí Sandro? A mí me interesa la vida de Jesús. A mí me interesa el Espíritu de Dios. A mí me interesa Dios. Pero bueno, uno respeta que hay personas que les gusta Sandro y viven en aquellas épocas y aquellas añoranzas y el amor y bueno, el argentino famoso cantante que vino a Costa Rica y bueno, aquí casi lo despedazan las mujeres porque las mujeres se volvieron locas cuando vino este hombre y bueno, casi
lo sacaron hasta desnudo. Yo era un muchacho cuando vino aquí. Y bueno, y eso es lo que el mundo busca, porque tiene identidad, se identifica con ciertas clases, ciertas personalidades. Vemos montones de muchachos en el mundo que se llaman Michael Jackson, querían parecerse a Michael Jackson. Vemos montones de Cristinas Aguileras, montones de Adriana Grande, montones de todo. Lo que no hay son identidades propias, y eso me preocupa muchísimo, porque la Biblia es tácita y es contundente, es viva y eficaz en cuanto a este tema de la identidad. Ahora bien, hay personas que se sienten de una manera, pero eso es un problema mental. La autopercepción, cómo se percibe a las personas, eso es un problema totalmente mental. Personas, por ejemplo, que no perciben belleza en sí mismas y se paran en un espejo y se cambian y se peinan 30 veces, 40 veces. Eso es un trastorno que se llama dismorfia y hay que tratarlo a nivel mental. Entonces hay un montón de cosas que están mal con la percepción o la autopercepción de las personas hacia ciertas cosas que hoy equivalen lo que hay en el mundo. Pero el mundo nuestro, el mundo espiritual, es diferente a lo que podemos ver como antagónico, caótico, y que está totalmente desplazado de la faz de Dios en el mundo secular. Nada puede haber bueno allá afuera, nada. Es que no hay nada bueno. Es que por más que usted quiera buscar algo bueno, no lo hay. Porque ni los seres humanos, inclusive, escúcheme bien, los cristianos, lavados con la sangre de Cristo, las nuevas criaturas, están en una perfección continua. Hasta el día que Jesucristo venga y levante los suyos, es que nuestro cuerpo corruptible va a ser cambiado por uno incorruptible y va a ser transformado a la luz. Y vamos a estar con Cristo. Hasta ese momento dejamos la imperfección. Hasta el momento que Cristo decida bajar por orden de su Padre Celestial, que es Dios. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la identidad? Porque Pablo le señala al pueblo, acá, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, pareciera ser que a veces muchas personas no saben lo que son. Ahora, quiero decirle y enfatizarle esto también, y esto es importante. Hay muchas personas que a mí me dicen, es que yo soy una princesa de Jehová, y lo que tiene es un orgullo y una altivez y una arrogancia y una prepotencia que se le sale por los poros. Eso es lo que expulsa de su ser. O hombres, supuestamente grandes hombres de Dios, que ni siquiera pueden darle la mano a uno, porque no sé, como que la unción es solo de ellos, o como que es algo terrible. Yo he sido siervo de Dios por muchísimos años, he ido a miles de iglesias, he visitado muchísimos países, Dios me ha tenido en iglesias muy grandes y muy pequeñitas, y para mí es lo mismo predicarle a 1000 que predicarle a 2 o 3, para mí es lo mismo. Yo sigo siendo un siervo de Dios y punto, inútil, y por la gracia de Dios es que Dios me permitió hacer todo lo que he hecho en algún momento de la vida y sigo haciéndolo. Entonces, pero eso no me da a mí para yo sentirme con aires de grandeza, porque a mí Dios me dio una profecía, o porque Dios me dio una palabra de ciencia, o porque Dios me dio una palabra de sabiduría, y entonces ese es un problema de identidad. Hay gente que tiene unos complejos, escúcheme bien, complejos de inferioridad tan grandes que tiene que aludir a un seudónimo para sentirse grande, y tiene que ser observado por la gente y todo. Entonces Pedro viene y dice en un desfase total, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí, pero no para que yo me crea, sino para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de Jesucristo. Y dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, está hablando del pueblo gentil, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, ¿quién era el pueblo gentil? Nada, no era nadie. Pero sin embargo, esto se suscita porque Dios envió a Jesucristo a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo judío, y su pueblo lo vio a él como una persona buena, habla muy lindo, y qué lindo que habla, y cuando habla parábolas, y de repente hace el bien, y eso, bueno, a uno les está malo, pero a otros les está muy bueno. A un muerto, pues claro, les sirve que lo resuciten, ¿verdad? A alguien que no tiene comida, pues le sirve que le den comida.
Y a Jesús lo seguían porque tenían hambre, porque les gustaba que les hiciera un milagro, pero no era gente devota a él, tal vez. Entonces en este momento nosotros estamos entendiendo que no éramos nada. Entonces a lo suyo vino, dice la escritura, y los suyos no le recibieron, los suyos le rechazaron, y bueno, influenciados y acometidos por el imperio romano, que hoy todavía está, déjeme decirle que hoy todavía está, pero disfrazado bajo una gran entidad mundial, que no quiero ni hablar de ese tema ahorita, sigue imperando hasta el día de hoy, el imperio romano. ¿Ok? Que hoy está disfrazado de bondad y de mansedumbre y de rezos y liturgias y cuanta tontera hay para engatusar y engañar aún a la gente que ha creído en Dios. Porque yo más de una he visto, dice, es que yo mejor me voy a volver atrás porque ahí sí está la verdad. Mire, la verdad no está ni en una iglesia ni en la otra. La verdad está en un hombre que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios fiel y verdadero. El único, es Jesucristo quien tiene la verdad absoluta sobre todas las cosas. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahora bien, pero la gente se le sale la realeza, las ínfulas, ¿verdad? Yo una vez llegué a un lugar y hay aquellos hermanos, es que ahí están los hermanos tales, y quieren ser, pero eran siervos iguales a mí. Y habían unos que les servían una comida y a otros otra. Con una pleitesía. Yo me imagino qué hubiera hecho Jesús en ese momento. Yo creo que no entra al sitio. Es más, déjeme decirle algo. Yo creo que hay lugares donde hablan de Jesús, pero Jesús y su vida y su existencia y su manifestación gloriosa no está. No está. Punto. No está. Hay iglesias que han sacado a Jesús, como hay púlpitos que han sacado la Biblia. Hay púlpitos que ya no hay Biblia. Es más, hay lugares que ya no hay púlpito. Y eso no es religión. Escúcheme bien. No me venga a decir que yo soy religioso. No, porque no lo soy. Se lo refuto completamente. Se lo rechazo completamente, categóricamente. No soy religioso para nada. Pero tengo que hablar la palabra como es. Y tengo que decirle las cosas como son a quien sea. Y no me importa. Porque yo lo voy a decir. A mí no me pagan por hacer esto. Ni necesito que me paguen, porque Dios es mi sustento. Sea mucho o sea poco, lo que yo recibo, lo recibo por la mano de Dios. Porque Dios es mi Padre. Y como Padre yo me acerco a Él en confianza. En confianza. A veces me da lo que yo quiero, a veces no me lo da. Y normalmente tampoco yo digo que sea tu voluntad. Porque uno siempre dice que sea tu voluntad, pero uno siempre espera otra cosa. Y eso es algo muy, muy paradójico. Entonces, hay veces es mejor rendirse uno y que Dios haga lo que Él le dé la gana hacer, porque Él es soberano. Él es soberano. Él hace lo que le da y le place la gana. ¿Ok? Porque a veces yo quiero que sea la voluntad de Dios, pero atinada hacia ciertas cosas. Yo quiero que sea la voluntad de Dios irme a pasear a España y coger los trenes y irme para allá y después a Argentina y África. Y qué lindo. Esa sería mi voluntad, humanamente hablando, darme un paseíto allá por el fin del mundo. Pero la voluntad de Dios es que yo le estoy predicando a usted por este sistema, por esta transmisión. Entonces, a veces la identidad de Dios está ligada a muchos hombres y estos hombres son desplazados por otros. Es interesante que a veces, como siervos de Dios, muchos oran para que Dios envíe a su iglesia personas con talento, con dones. Y cuando esas personas llegan, les dio celo, porque predica más bonito que yo, porque canta mejor, porque es más ordenado, es más estructurado. Uy, de repente me va a matar la iglesia, de repente me va a dividir la iglesia. Entonces, ¿para qué estamos orando? ¿Se da cuenta? Es que yo no encuentro ese tipo de cosas, y por eso era que Pablo siempre hablaba de la disensión y de los celos y de la discordia, porque qué desgracia más terrible es que las iglesias están contaminadas con gente nociva, gente que no son hijos de Dios y no se dan cuenta y no hay discernimiento para saber quién es y quién no es. Y todos fallamos, escúcheme, todos fallamos, pero estamos tratando de llevar una identidad real. Hay gente que se quiere parecer a un helicóptero, hay gente que se parece ahora y dicen que se parecen a un caballo, y hay gente que se transforma como un lagarto y como un león y como un leopardo.
Pero ¿por qué no transformarnos a la imagen y semejanza de Dios? Porque Él no la puso en nosotros. Él nos dio su imagen. Él nos dio su semejanza. No tengo que parecerme a un león, ni a un conejo, ni a medio mundo, ni a MacGyver, ni a nadie. Yo tengo que parecerme a Cristo. El que dice andar como Jesús anduvo debe practicar lo que Él hizo. Dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo nos constituye enemistad contra Dios. Y entonces somos amigos del mundo. Y hay muchas personas que son amigas del mundo en el sistema de que son amargados con la gente que está en el mundo. Son bien amargados y bien rectos y esto y lo otro y bien francos y aquí y allá. Óigame, eso es del mundo. Porque Cristo habla de gozo, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu de Cristo que se dan en una persona cuando esta persona está llena por vocación propia de Cristo Jesús. Entonces, Pedro les habla a los gentiles y dice, mas vosotros en otro tiempo no erais pueblo, o sea, ustedes no eran nadie. Ustedes tienen que entender que fueron llamados por la misericordia de Dios. Unió dos pueblos para ser uno solo. Y ahora, por la gracia, ustedes tienen la salvación. Pero no es para que ustedes se crean que son la mamá de los tomates. Que ustedes es la mejor maravilla del mundo. La novena, como yo pongo en un libro, aquí hay menos. Pero bueno. Y entonces decimos nosotros, ¿quiénes somos? Porque Pedro aquí lo dice claramente, que nosotros en otro tiempo no éramos ni pueblo, pero que ahora sí somos pueblo. ¿Pero por qué? Porque a Él le plació. Porque a Él le plació. Hace unos días vi un video que me dejó así, o sea, anonadado, yo viendo así. Y decía un hombre, bajo la espada de fulano de tal y tal. ¿Qué espada? La Biblia dice no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Y hay gente que pelea, y yo declaro, y yo profetizo, y yo le mando al diablo, y el diablo tiene que hacer, y hasta aquí diablo. Óigame, ¿quién es usted? Usted y yo no somos nadie. Somos hijos por misericordia de Dios. El que echa fuera a Satanás es Jesucristo. El que levanta muertos es Jesucristo. El poderoso de Israel se llama Jesucristo. El que sana toda dolencia humana es Jesucristo. El que pudo venir a tomar la mano del hombre con la mano de Dios se llama Jesucristo. Ni usted ni yo, amado hermano, por más que cantemos lindo, por más que nos eduquemos en la palabra y en la Torá y en la Tanakh y en esto y en lo otro, y el Nephilim y el Ketubim y todas esas cosas o ciencias bíblicas, óigame, si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Y vea qué interesante lo que dice la Escritura. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros estábamos en una tiniebla total y terrible, caótica, en una vida de muchedumbre. Estábamos como en un sitio, vamos a tipificarlo como Lodebar, un lugar donde no había nada. Como Lodebar, donde vivía Mefiboset, ¿verdad? Y después ya hicieron un canto muy lindo y que el rey mandó a llamar a Mefiboset y bueno, y le cumplió a Jonatán una promesa que le había dado y lo iba a cuidar y bueno, qué bueno. Pero eso fue a Mefiboset. Entonces, dice, no habéis alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y dice que nosotros hemos sido llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz admirable, que nos llamó a la luz admirable. Entonces, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es realmente la esencia de lo que usted y yo tenemos que predicar? A Jesús, solamente a Jesús, solamente a Jesús. Hoy algunos debaten que si esta iglesia, que si la otra, que si Jesús dijo, que si no dijo, que si Pablo se contradijo, que si Lucas, que si esto, que lo otro. Óigame, deje de usted estarle buscando cómo hacerle caso al mismo diablo que está entorpeciendo la mente con sandeces de muchos que antes supuestamente eran espiritual. Óigame, cuando el hombre deja la búsqueda de Dios, cuando el hombre deja de buscar a Dios en oración, cualquier estupidez, escúcheme bien, cualquier tontera se le viene a la cabeza y se asienta ahí.
Miguel de Cervantes, el escritor de Don Quijote de la Mancha, dijo una vez: no deje que las aves vuelen sobre su cabeza. ¿Sería eso lo que dijo? No. Dijo: no deje que las aves hagan nido en tu cabeza. Pueden volar, pero no hacer nido. ¿Se da cuenta? Entonces hay muchas cosas, amados hermanos y amigos que me van a escuchar en esta enseñanza, que tenemos que tomar y tener un fundamento diferente. No éramos nadie, no éramos nada, un don nadie, por decirlo así. Porque hay personas que, de estas personas que hoy son muy espirituales, y dicen: ¿y quién es usted? ¿Y de dónde salió? ¿Y de cuál escuela de profetas viene? ¿Y de esto y lo otro? O sea, tanto religioso. Vamos a suponer que Dios pone una misión en mí, como ya la puso, y la misión que yo he hecho, y yo se la comparto a otros, y de repente llego de un pastor de una comunidad que no conozco, y yo: mire, yo soy fulano de tal, yo sirvo al Señor desde la edad tal, y Dios me transformó, y bueno, tengo familia, esto, lo otro, y le doy una serie de cosas, un resumen de mi vida, y él me dice: déjeme orar, a ver si es la voluntad de Dios. Pero si yo lo que quiero es evangelizar, ¿cómo va a decir a mí que hay que orar para ver si es la voluntad de Dios evangelizar? De repente voy donde otro y me dice: bueno, es que aquí yo quiero hacer una actividad para niños, pastor, fíjese que yo necesito juntar los niños y traerles un ministerio evangelístico. No, hermanos, aquí los niños no, porque los niños no dejan dinero. Los niños no, los niños es un gasto terrible. Con los niños, no, aquí ni queremos los niños. Hello, esas son iglesias. Otras te van a decir: ¿y de qué concilio es usted, hermano? ¿Cuántas credenciales tiene? ¡Ah, caramba! ¿Se dan cuenta? Entonces, unos que porque hay que orar por la voluntad de Dios, otros que porque no, para los niños no, otros que de dónde uno viene. O sea, entonces no hay un discernimiento en tu corazón, en tu espíritu, que te revele quién es fulano de tal, que te revele si un hermano tiene una necesidad. Porque a mí Dios me pone necesidades y yo busco al hermano. Y yo llego y lo busco. Y me dice: es que fue Dios quien me lo trajo. Y si eso implica llevarle un pedacito de pan, yo se lo llevo. Y si yo no tengo del que yo tengo, le parto un pedacito, porque esa es la obra de Dios. Pero hoy estamos religiosamente adulterados. Hay una levadura que ha leudado la masa de la iglesia. La iglesia ya no está como antes. Se ha vuelto una corrupción. Gente manipulando, gente haciendo cosas, vendiendo el evangelio, vendiendo milagros, haciendo espectáculos y shows. Y la presencia de Dios escasea totalmente de la faz de la tierra. Entonces hay que pensar, hermanos, de alguna manera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué podemos hacer bien para que Dios tenga misericordia de nosotros? Y obviamente lo que tenemos que hacer es comenzar a hablar de Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es Cristo. Hay gente que habla del testimonio. Yo siempre voy y escucho a algunas personas que me invitan a algún lugar a predicar o algo así. Y hay personas que no cambian de lo mismo, siempre dicen lo mismo. Es que yo era esto, y yo era lo otro, y yo era aquí, y yo era lo otro, y todo se basó en el yo de esa persona, y nunca habló de Cristo, solo de ella, o de él. A mí qué me importa saber quién era. ¿No dice la Biblia que deje atrás el pecado y que todo ha sido enterrado en el fondo del mar, y yo tengo que venir a sacar lo que yo hacía o lo que yo era? ¿En qué beneficia eso? Ay, es que tal vez hay otros que se identifiquen con que usted era un ladrón. Mire, la Biblia es tan clara y tan contundente que usted no necesita eso. Testifique de Cristo. Conozco un hombre lleno de amor que te puedes llenar y saciar tu alma sedienta por falta de amor. Este Jesús que yo conozco te puede abrazar, te puede levantar, te puede perdonar, te puede regenerar. Él murió por ti. Ese es el testimonio vivo. Y me seréis testigos, dijo Jesús, no seréis testigos de vosotros mismos.
Él no dijo, vaya y diga lo que usted era o de dónde yo lo saqué. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Es que es el testimonio. No, señor, no, señora, no, mi hermano, no, mi hermana, no, pastor amado, ese no es testimonio. Testimonio es lo que dice la palabra de Dios. Seréis testigos de su gloria, de su poder, de su infinito amor, pero no de lo que yo quiero o que yo era, no. Porque si eso fuera efectivo, mire, ya toda la gente se hubiera convertido porque un ladrón más se convirtió o porque un estafador, bueno, viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que convierte a la gente? Primeramente, el redarguir del Espíritu Santo. Segundo, la convicción, la certeza de tener a Cristo Jesús en el corazón. Punto. Pero necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Sabe? Felipe fue traspuesto a un lugar en el desierto y venía una caravana con un etíope. Y ese etíope tenía un rango alto. Y comenzó él a ver, Felipe, que él estaba leyendo las escrituras, el rollo del profeta Isaías. Y él le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le contesta, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Felipe no vino y le dijo, mire, es que perdone que lo interrumpa, señor, yo no sé quién es usted, pero yo soy Felipe, es que yo era un delincuente, yo era un homosexual, y yo era esto, y yo era lo otro, y era un asesino, y maltrataba a mi madre. Felipe no habló de él, habló de la gloria de Dios, habló de Jesucristo, habló del Rey de Reyes y del Señor de Señores, no habló de él. Pero hay gente que cree que hablando de sí misma la gente se va a convertir. No, señor. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del testimonio puro de Jesucristo, la gente se convierte. Cuando vivimos una vida para Dios, las cosas cambian. Porque si no, las iglesias estuvieran llenas a rebotar de gente. Pero como le decía yo ayer en una charla anterior, las personas llenan las iglesias con gente de otro lugar porque no tienen la capacidad de poder ganarse la gente. Pero cuando una iglesia se aboca a la presencia de Dios, a la oración, Señor, trae las almas, Señor, trae las almas, Señor, convierte a este pueblo, la gloria de Dios comienza a inundar a ese pueblo de una manera poderosa y las iglesias comienzan a reventar, las iglesias comienzan a sentir un experimento del Espíritu de Dios. Pero hay gente que está en las iglesias simplemente, o porque si yo no voy, el pastor me llama el lunes. O si yo no voy, el pastor me llama para pedirme el diezmo. No, señor, porque cuando usted es cristiano, usted cumple con Dios y con el pastor y con la iglesia y con lo que a usted se le demanda. Porque usted no tiene un compromiso humano, usted tiene un compromiso con la gloria de Dios. Pero usted tiene que hablar de Cristo, usted tiene que hablar de Dios, como dice la Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, usted es un hijo de Dios, usted no es hijo del diablo, usted no es hijo de fulana de tal o de perencejo de tal, usted es hijo del Creador del universo, de Dios Padre, y es hermano de Jesucristo, y Jesucristo envió al Espíritu Santo para que te ayude a ser formado, para ser transformado en el momento que Dios envía a Jesucristo por su iglesia, porque pronto la iglesia va a ser levantada, pronto la iglesia será levantada en los aires. Ya la semana 69 está terminándose y empieza pronto la semana 70. Póngale atención a las señales del fin de los tiempos. Y hay mucha gente que está en queriendo parecerse a aquel, el otro y luego aquí. Mire, parezcase a Cristo. No se parezca a mí en nada porque qué decepción. Pero parezcase a Cristo, porque si usted se parece a Cristo, entonces ahí sí es cierto que va a tener identidad. Hace unos días un hermano me dijo, es que yo quiero ser como el apóstol Pablo. Le digo, ay, Cristo amado, ese 8 que salió. Mire, yo no quiero ser como nadie, yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser un siervo de Dios. Otro llega y me dice, bendiciones, yo soy el profeta fulano. Le digo, ay, Cristo amado, ya viene 8 con su cuento. Es que yo soy el apóstol, que ya viene 8 también con ese cuento. A mí no me venga con cuentos chinos. Hubo 12 apóstoles, punto. Profeta hasta Juan, punto. Lo demás es un don de profecía. Y la profecía tiene 3 elementos característicos de ella. Y después vamos a estar hablando de lo que es el cumplimiento profético y de lo que es un profeta de verdad. No un adivino. No un adivino como hoy en día se están dando. Gente haciendo cola para que el adivino le diga cosas. Mire, ¿por qué no se levanta a las 3 de la mañana para que Dios le revele su vida? Para que Dios le diga que tiene que cambiar. Deje el chisme, deje el cigarro, deje la cerveza, deje aquello. Gente cantando los altares con unas situaciones terribles sexuales. Hello. Pero ahí están.
Y si un pastor me dice, y si los bajo, ¿a quién pongo? Mejor no ponga a nadie. Un altar contaminado, cuando hay un altar contaminado, todo se contamina. Pero tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es Jesucristo. Jesucristo es poderoso. Ese es el testimonio real. Que yo era fulano. No. A Dios no le interesa quién usted era. Porque Él sepultó su vida, su pecado en el fondo del mar. Y después fue al bautismo, ¿no? ¿O no fue al bautismo? ¿O salió medio mojado? Para estar medio pecando y medio salvo. Porque cuando yo me convertí. Y sí, y usted me dice, ¿y usted no es tentado? Sí, soy tentado, claro que sí, pero logro vencer en el poder infinito de la palabra del Señor, porque no es fácil. Pero el único que nos ayuda es el Espíritu Santo, la llenura de su gracia, la plenitud del Espíritu, el favor de Dios, su misericordia. Y estar uno con la palabra siempre, todos los días. ¿Cómo es posible? Decía yo ayer en una de las charlas que daba, que hay gente que está en los altares y ni siquiera ora, ni siquiera lee la Biblia. ¿Cuántas horas de oración tiene un ministro al día? Hello. Le hablo a una persona que sí lo hace. Y si no, venga aquí a Costa Rica, yo lo recibo. Y nos ponemos en la madrugada para ver cómo es la cosa. Porque uno tiene que buscar al Señor. ¿Y a usted no le cuesta? Claro que sí, a mí me costaba. Y yo oraba y no tenía nada que decir. Y ay, Señor, ¿y qué hago? Y ahora yo me pongo y Señor, me derramo en Él. Y adoro y canto y ministro al Señor. Y yo, Señor, que sea tu gracia, que sea tu voluntad sobre mi vida, sobre los míos. Y oro por los pastores que amo tanto a nivel del mundo que he conocido. Oro por sus congregaciones, oro por todas estas personas que de repente han sido bendición a mi vida, para que Dios los exalte, para que Dios les provea por todo eso. Pero yo he conocido gente que ora para que a alguien no le vaya bien. Qué terrible. O contaba yo hace unos días que una vez fui a una iglesia y un hermano, una hermana me dijo que ella no iba a tocar, que no iba a cantar en el altar porque había una hermana que estaba peleada con ella. Ay, Cristo amado. Y tuve yo que decirle al pastor, fíjate, pasa tal y tal cosa, la fulana no va a cantar. ¿Y pero por qué? Porque se peleó con aquella. Y dice, a las dos las bajo de las greñas, las voy a bajar a las dos para que les dé vergüenza. Óigame, y esos son los altares. No, la Biblia dice que hay que hacer un altar nuevo, un altar de oración, un altar en su casa. ¿Sabe? Yo tengo esta arca que me regalaron allá en California, una arquita pequeñita. Y yo sé que lo que representa esa arca, yo digo, Señor, ya el arca está en mí, la presencia está aquí, ya está aquí, Señor, el candelabro, todo está aquí, tu luz, tu gloria, pero tenemos que aprender a identificarnos con Dios y no con el mundo. Identifíquese con Dios y no con el mundo. Hay gente identificada con otras cosas. Hay gente que quiere ser helicóptero, hay gente que quiere ser mujer, hay mujeres que quieren ser hombres, hay hombres que esto y que lo otro, hay hombres que dicen que es que ellos están, que hay una mujer en el cuerpo de... Bueno, un enredo demoníacos terrible. Y todo lo basan en la Biblia, que es amor. Y tergiversan y manipulan las escrituras. No tienen identidad. La identidad viene de parte del cielo, la identidad viene de parte de Dios. Así es que usted... tenga en cuenta que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no es para nosotros, es para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nadie está en competencia con nadie. Aquí el grande es Dios. Si tienes una iglesia de 2000, gloria a Dios. Haz tu trabajo. Si tienes una iglesia de 200, gloria a Dios. Haz tu trabajo. Si tienes una iglesia de 5 miembros y el gato, haz tu trabajo. No pienses que aquel tiene más gente, que aquellos tienen más de Dios, que esto y que lo otro. Hace unos días en una reunión pastoral yo escuché que un pastor dijo, es que la iglesia mía está bendecida, ya tenemos tanta gente. Ay, Cristo amado. Otro más. Es que el que tenga gente no significa que estás bien. Si no, fíjese usted en la iglesia tradicional, ¿tiene gente o no tiene gente? Y esa iglesia está bien. Si se le llama iglesia, porque la iglesia somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Yo soy iglesia. Y lo demás es una estructura.
Así es que estamos ahí. Quiero saludar. ¿Quién está por aquí? Oh, bendiciones, Pastora Francisca Salas. Le amamos desde aquí, desde Costa Rica. Un saludo para la congregación. Les amamos. Esperamos verlos en algún momento de la vida nuevamente. Y si no, vengan por Costa Rica y se dan una vueltita por aquí. Véngase para que cante por acá. Llevarle a algunas congregaciones allá para que pueda ministrar y cantar toneladas de alabanza. Amén. Así es que saludos a la gente por allá, al pastor Andrés, le amamos mucho y le apreciamos muchísimo. A esta gente de Waco, Texas, linda gente, como pocas he conocido yo en el mundo. Así lo digo, como pocas. Gente de verdad, gente real. Así es que, gente identificada con esta palabra realmente, porque es gente que no le copia a nadie nada, son genuinos, auténticos. Usted y yo somos genuinos, somos auténticos, porque tenemos la identidad de Cristo. Tenemos la imagen de Cristo, tenemos la semejanza de Cristo. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes, el poder del glorioso Jesús de Nazaret. Amén, no de otro, ni de Eduardo Mora, de nadie. Anuncia a Cristo, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica, que Dios me lo bendiga y espero haber sido de bendición para ustedes, las personas que se van a conectar y bueno, siempre compartimos en YouTube también y con otras personas que son bendecidas. Así es que Dios les bendiga.